Bienvenidos a esta plataforma, pues vía Zoom, ¿no? Todavía con todos estos temas que tenemos que platicar, pero bueno, bajo esta, pues vía Zoom, ¿no? Obviamente todavía cuidándonos con todo este tema de la pandemia, pero bueno, vamos a ir iniciando nuevamente. Bienvenidos. Yo espero que este tema realmente les ayude en el día a día. Digo, a veces no necesariamente tiene que ser el día último, ¿no? Como muchos lo dejan 19 o 20 de diciembre para este cálculo. Entonces, pues vamos a ir revisando en términos laborales cómo está esto y en términos de la ley de renta, cuál es la situación respecto de este tema del aguinaldo. Entonces, bienvenidos. Yo espero que por ahí todavía se sigan conectando algunas personas para esta charla, totalmente gratuita para ustedes. Si bien lo comentaba Marce, pues bueno, lo hacemos con toda la buena intención de aportar el conocimiento, seguir, por supuesto, pues compartiendo lo poquito que se conoce de todos estos temas. En mi caso, pues bueno, temas fiscales, temas laborales, temas de seguro social. ¿De acuerdo? Fíjense, entonces aquí les voy a ir compartiendo la pantalla y yo aquí les hice una breve presentación, pues una presentación breve, sencilla, de lo que es esto del aguinaldo. ¿De acuerdo? Vamos a irnos desde un punto meramente básico a cuestiones ya un poco más complejas, ¿no? Vámonos primero con esta parte de lo que es el aguinaldo, ¿de acuerdo? Ahora sí que por definición, ¿qué es esto del aguinaldo? Bueno, en algunos otros lugares de México, bueno, más bien aquí en México es una gratificación, corregir esa parte, pero en otros lugares de Latinoamérica, incluso del mundo, pues también se acostumbra a dar este concepto de aguinaldo. Por supuesto, no es un concepto global, ¿de acuerdo? Si bien es cierto, nace en Filipinas, ¿no? Por allá de 75 y otros países lo empiezan a adoptar y demás, no todos lo han adoptado. Incluso, por ejemplo, aquí en México me ha tocado asesorar empresas que son a nivel internacional, y cuando vienen, por ejemplo, extranjeros a invertir aquí en México, una de las cosas que no les cabe en la cabeza es el por qué se tiene que pagar el aguinaldo. Claro, si esa persona viene de un país donde esto no existe. Entonces, no es un concepto a nivel global, ¿de acuerdo? En México se conoce como una gratificación, como una cantidad que se le tiene que dar al trabajador. Ahorita vamos a ver por qué se la tendríamos que dar, ¿no? Y aquí la Ley Federal del Trabajo, por supuesto, no tiene una definición tal cual de lo que es el concepto aguinaldo o la de la palabra aguinaldo. Incluso le llamamos aguinaldo, pero es como muy coloquial, ¿no? Porque la ley le llama una gratificación anual, así le llama la ley laboral. Entonces hay una obligación de ese pago, es una obligación que tiene cualquier persona física, cualquier persona moral, si tiene, por supuesto, trabajadores, ¿no? Obviamente bajo una subordinación, entonces hay la obligación de pagar el aguinaldo. ¿En qué proporción se paga? Ahorita lo vamos a ir platicando. ¿En base a qué salario se paga? También ahorita lo vamos a ir platicando. Primero vámonos a esta parte de la definición. Entonces, en algunos casos se puede considerar el aguinaldo como un regalo de Navidad, ¿no? Se puede considerar un regalo que se da en cualquier ocasión, porque también es eso. La ley establece que a más tardar el 20 de diciembre se tiene que pagar este concepto. Pero yo, patrón, lo puedo pagar en enero, febrero, marzo, diciembre. Hay empresas que lo pagan a lo mejor una parte en noviembre y otra en diciembre. Hay países que lo pagan en junio, ¿no? Hay empresas aquí en México que lo pagan en otras épocas del año, ¿no? Otros países lo pagan en otras épocas también del año, ¿no? Si es un país chino, pues calendario de acuerdo a lo que ellos tengan, ¿no? Entonces, va variando a nivel global. Por supuesto, aquí en México es un concepto, una gratificación, y normalmente, digo, no conozco ahorita una empresa que lo haga diferente, pero normalmente el aguinaldo se paga a más tardar diciembre, ya sea en la primera quincena o a más tardar
el 20 de diciembre. ¿De acuerdo? Entonces, puede también conocerse por definición como un villancico, como un regalo, ¿no? Que se da, pues, por estas épocas del año, ¿no? Que ya tenemos prácticamente en la puerta, que es Navidad. Entonces, la intención de este concepto, desde su origen, se pretende para aquellas personas, ¿no? Que se les pague a aquellas personas que menos ganan, ¿no? Que en diciembre le puedan hacer frente a esos gastos que normalmente en el resto del año, pues no se tiene, ¿no? Llámese una cena, ¿no? La convivencia de un regalo, ¿no? A veces en las empresas pues hacen ahí el intercambio de regalos, ¿no? Te traen ahí un jaboncito, te traen algo muy, muy sencillo, un desodorante, luego veo que les llevan a sus compañeros, ¿no? Y luego otros compañeros pues sí te traen algún perfume, algún regalo un poco más caro, ¿no? Entonces hay un poquito el descontento de algunos, no sé si les ha pasado, pero esa es la situación en el caso del intercambio. Entonces también sirve para cubrir esos gastos que el resto del año, pues luego no se tienen no se tienen contemplados, ¿de acuerdo? Pero básicamente es por ello. Entonces ahorita vamos a ir viendo la base para su cálculo, obviamente el cálculo, que seguramente ustedes ya tendrán una idea de cómo se calcula, ¿no? Y luego ¿le puedo descontar a ese concepto o no le puedo descontar? Si implica un impuesto a la renta o no implica ese impuesto a la renta, ¿no? ¿Qué pasa si soy una empresa, pues donde yo no tengo un salario diario, ya como una cuota fija definido para ese puesto? También vamos a ir revisando todo esto, ¿no? Al final vamos a revisar unas preguntas que por ahí están publicadas respecto del aguinaldo y vamos a ir platicando todo esto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es esto del aguinaldo? Específicamente en México, pues una gratificación anual que se le tiene que entregar al trabajador a más tardar, pues en diciembre. Ya si hablamos de fecha, pues diríamos 19, 20 de diciembre. ¿De acuerdo? Obviamente para las personas que estuvieron todo el año en la empresa, pues se considera que son 15 días por lo menos, ¿de acuerdo? 15 días por lo menos. Oye, ¿y si no estuvo mi trabajador todo el año, es decir, desde enero a diciembre? Bueno, pues se entendería que ahí se le pagaría de manera proporcional. Puede ser un día, puede ser 2 días, el tiempo que hubiese estado elaborando el trabajador, obviamente en ese ejercicio. Ahora, el aguinaldo yo lo proyecto a diciembre. Yo lo calculo al 31 de diciembre, aunque hay empresas que dicen, no, yo nada más lo pago hasta el día 15 de diciembre y la última quincena de diciembre se sigue quedando para el siguiente año. Entonces, ¿es válido eso? Sí, por supuesto que es válido. ¿De acuerdo? Yo puedo considerar el cálculo de mi aguinaldo a una cierta fecha, siempre y cuando de esa fecha hacia atrás exista por lo menos un año. Y bueno, si no tienes el año completo, porque así ingresaste a laborar, ¿no? Después del año, bueno, pues implicaría la parte proporcional, ¿no? También entra mucho el tema de las dudas de que si debo aplicar descuentos a los trabajadores. Ahorita vamos revisando cómo quedaría esto en cuanto a la ley laboral. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, parte de lo que es el aguinaldo en México es ello, algunas otras partes, por ahí les comentaba algunos otros países, incluso cómo se paga y cómo se pudiera considerar. Bueno, dice, es una prestación irrenunciable, de acuerdo al que tienen derecho todos los trabajadores. Eso es totalmente cierto, de acuerdo, no pudiéramos estarle haciendo al trabajador a que renuncie a ese concepto. Es más, aunque él viniera solito y me dijera, mira, patrón, yo no quiero el aguinaldo. Digo, sería raro, ¿no? Sería raro que un trabajador venga y me diga que no quiere el aguinaldo. Es todo lo contrario en la práctica. Muchos trabajadores ya ahorita están planeando recibir el aguinaldo, ¿no? Y luego dicen, ya no regreso. Y es cierto, ya no regresan, ya no los vuelves a ver. De ahí que salen algunas dudas, porque ese trabajador, una vez que le pagas el aguinaldo, se va. Pero fíjate, no te entregó el equipo de seguridad. A lo mejor te pidió un préstamo y no lo liquidó al momento en que se va.
Entonces, pudiéramos tener ahí algunas cuestiones muy específicas sobre este tema del aguinaldo, por ejemplo, en los descuentos. Muchas veces me han preguntado, oye, ¿al aguinaldo le puedo aplicar un descuento, por ejemplo, un préstamo? ¿No? Por ejemplo, lo que me quedó pendiente del uniforme. Entonces, son algunas preguntas que nos empiezan a botar ya al momento, por supuesto, de la práctica. ¿De acuerdo? Pues vamos a ir revisando. Entonces, decíamos una prestación irrenunciable, aunque el trabajador venga y me diga, mira, aquí está la carta donde dice que no quiero el aguinaldo, aunque ahí tengamos el TikTok, ¿no? De que el trabajador no lo quiere, pues es un concepto que es irrenunciable. En términos de la ley del impuesto sobre la renta, el aguinaldo se considera como un ingreso por la prestación de un servicio personal subordinado. La ley de renta, en el artículo 94, establece aquellos conceptos, ¿sí?, que son un ingreso para el trabajador. De los que más pudiéramos ahí poner como en global, ¿no? Pues son aquellos conceptos que derivan de sueldos, ¿sí? Aquellos conceptos que yo le pago a mi trabajador durante una relación laboral. Aquellos conceptos como la PTU, aquellos conceptos que se entregan al trabajador cuando se termina la relación laboral. Y entonces este entraría en el tema de aquellos conceptos que yo le pago al trabajador durante una relación laboral. Nada más que dice el artículo 94, es un ingreso grabado, ¿no?, para efectos de la ley de renta, lo que recibe el trabajador. Ya el artículo 93, ahorita vemos la fundamentación, ahí sí hay una, pues una condición, ¿no?, una limitante para determinar si el concepto está grabado o está exento. Pues ahorita vamos a ir a ese tema, a esa fundamentación, pues a revisar cómo está esto para efectos del ISR. ¿De acuerdo? Entonces, laboralmente es el aguinaldo, es un concepto irrenunciable, es un derecho que tiene el trabajador, es una obligación que tiene el patrón de pagar ese concepto. ¿A más tardar cuándo? Pues a más tardar el 20 de diciembre. ¿Para quiénes es ese concepto? Para los trabajadores que están vigentes. ¿Sí? Para el trabajador que decide renunciar antes, ese en su finiquito, ahí se lo considero. ¿De acuerdo? Bueno, seguimos aquí con la siguiente lámina. Dice, todos los trabajadores deben de recibir el aguinaldo en una cantidad de 15 días de salario del trabajador y que se deben de pagar a más tardar el 19 de diciembre. ¿De acuerdo? Entonces, a más tardar el 19, bueno, aquí diríamos a más tardar 20, ¿no? Que es lo que establece la ley. Obviamente, un día antes de ese 20, pues sería el 19, ¿no? Entonces diríamos, ¿qué tanto antes? ¿No? Dice a más tardar el 20 de diciembre, pues a más tardar, ¿qué tanto antes? ¿No? El 19, el 18, decíamos en la primera quincena de diciembre. Y dice que debe de recibir 15 días de aguinaldo. Entonces, ¿cuánto le voy a pagar a mi trabajador? Pues por lo menos 15 días de salario, por lo menos. Aunque hay empresas que pagan 20, que pagan 25, ¿no?, que a lo mejor pagan 50. Hay empresas que dicen, oye, yo le voy a pagar el aguinaldo respecto de los 15 días, el mínimo que establece la Ley Federal del Trabajo. Pero además quiero darle otra cantidad, obviamente sabemos que es parte del aguinaldo, pero ¿cómo se lo tiro? Muchas veces me preguntan eso. Miren, yo siempre les he dicho que si vas a pagar aguinaldo, y así lo dice el contrato, así lo dice el reglamento y demás, o así lo dice el contrato colectivo o el contrato que tengan amarrado con ese sindicato, pudiera ser también, yo siempre les he sugerido, si le vas a dar un poco más de los 15 días, y nada más es por este año porque te fue bien, a lo mejor el próximo año no es así, y que pasa lo mismo con la PTU, hay empresas que quieren pagar más de lo que está, digamos, el límite que establece la Ley Federal de Trabajo. Obviamente le puedes pagar al trabajador lo que tú quieras, patrón, ¿no? Lo que tú quieras le puedes pagar, pero para efectos de lo laboral, para efectos de la ley de renta, pues hay límites, ¿no? Entonces, límites en cuanto a los mínimos,
¿no? O más, o corrigiendo esa parte, diríamos mínimos que yo le puedo pagar a mi trabajador. Entonces, le puedo dar 15, aunque nada y nadie me impide que yo le dé 20, le dé 25. Pero si es una cantidad que se la quiero otorgar, ¿no? Y tratando de que no me afecte para la parte de renta, pues yo pudiera llamarle de otra manera, ¿no? O si nada más se lo voy a dar ahorita y al rato a lo mejor ya no me va a alcanzar el siguiente año, pues no le llames aguinaldo. Hay trabajadores que tú los acostumbras a que en un primer año les das 20, en un segundo año les das 20 y en un tercer año les das 20. En un cuarto tema de pandemia ya no me alcanza para los 20, pero el trabajador ya está contando con él. Entonces, esa parte de que luego la costumbre se vuelve ley, pues obviamente eso no es cierto, por lo menos en tema de impuesto no. Pero en cuestiones de derechos, pues pudiera considerarse el trabajador de que si en los primeros 3 años se lo diste, pues en un cuarto se lo tendrías que dar. Entonces, ese es el tema, ¿no? De que sí cuidar esa parte, de que sí te doy un bono, una gratificación adicional, ahorita porque puedo, pero si el siguiente año no puedo, pues no te lo daría, ¿no? Y no llamarle PTU, no llamarle aguinaldo, por supuesto. ¿De acuerdo? Bueno, déjenme ir por acá a la parte donde dice, ¿no? ¿A quiénes les corresponde este concepto de aguinaldo? Pues obviamente la generalidad dice que a todos, ¿no? Términos generales, pues a todos. No importa si tienes un día o tienes los 365 días del año. No es en función a los días. Obviamente dentro del cálculo se toman en cuenta los días, pero el derecho no es en función a los días, ¿no? El derecho es por el simple hecho de que existe una relación laboral con ese patrón, un día, 2 días, 3 días, 4 días, un mes, 2 meses, 4 meses, etcétera, y ya por ello hay una obligación de pagar este concepto del aguinaldo, mínimo 15 días. Si el trabajador no estuvo durante todo el año, pues habrá que sacar la parte proporcional de ese aguinaldo, ¿de acuerdo? Entonces decíamos, ¿a quiénes les toca ese concepto? ¿Trabajador eventual? Sí, pues por supuesto. Digo, ya hay cuidar que es un trabajador eventual, pero a ese trabajador también le corresponde el aguinaldo. ¿A un trabajador sindicalizado? Sí, por supuesto. Imagínate que a un trabajador sindicalizado le digas a ti no te toca, ¿no? No solo se te viene encima él, sino todo el sindicato, ¿no? Trabajador de confianza, por supuesto. Trabajador del hogar. Fíjense, los trabajadores del hogar les aplica normalito la Ley Federal del Trabajo, incluso algunos aspectos de la Ley de Seguro Social. La Ley de Infonavit yo creo que se les olvidó, pero por lo menos la Ley Laboral y la Ley de Seguro Social sí implica o sí le aplica a este trabajador del hogar, ¿no? Que ya ahorita este año es obligatorio que su patrón, su patrona, el señor de la casa o el señor ahí, jefe de familia, obviamente implica que tenga que darlo de alta en el seguro social, ¿no? Y de ahí parte también la cuestión del aguinaldo. Entonces, también se le tiene que pagar al aguinaldo. No muchos, o más bien no todos los patrones, le pagan ese concepto a su trabajador, o llámese, por ejemplo, la trabajadora doméstica. No todos, pero en muchos casos sí se les cubre ese concepto en términos laborales. ¿De acuerdo? Oye, los honorarios asimilados a salarios. Oye, a ese le toca aguinaldo. Fíjese que a ese concepto de honorarios asimilados es un acto jurídico que se da, ¿no? Para efectos de la ley de renta. De hecho, la figura solo existe para renta. No existe para efectos laborales y no existe para la ley de seguro social. Y este concepto de aguinaldo es meramente laboral. Oye, ¿le puedo dar a mi asimilado aguinaldo? No. Imagínense un timbrado, ¿no? Llámese de PTU, que ahorita no es el tema, pero hay quien lo hace, o llámese de este concepto de aguinaldo para un asimilado. Yo creo que ahí solito le estarías diciendo a la autoridad, fíjate, no es mi asimilado, sino es mi trabajador. Tengan mucho cuidado con ello desde el contrato, ¿no? De los asimilados a salarios. Tengan mucho cuidado porque sí hay empresas que lo fundamentan en una ley laboral. Ese contrato que es meramente de carácter civil,
Sí veo que algunos lo fundamentan en la ley laboral y solito tú estás diciendo que no es tu asimilado, sino que es tu trabajador. La verdad es que esto como estrategia me parece que no lo es, sin embargo, muchos recurren a ello, recurren a esa mala práctica de estar pues llamándole asimilado a salario a la persona que realmente es tu trabajador. Fíjense, si hay subordinación, si hay una relación de trabajo y se conjugan todos los elementos, le podrás llamar como quieras, como mejor te guste, pero esa persona es tu trabajador. ¿Cómo le quieres llamar? Como quieras, ¿no? Ejemplo asimilado a salario, pero esa persona es tu trabajador. Entonces, sugerencia, si es mi asimilado, yo así le llamo, es una figura, digamos, mala práctica, ¿no? Está ahí nada más simulando la figura del asimilado, pero en realidad es tu trabajador. Pues yo te diría, mira, normalito, tímbrale con la factura, con el CFDI versión 1.2, la factura de nómina, CFDI de nómina, pero seguiría siendo bajo el concepto de asimilado. Y todo normalito. No se te vaya a ocurrir ponerle la clave que corresponde al concepto de aguinaldo. Tengan mucho cuidado con ello porque incluso conceptos que le dan al trabajador, digamos, la nómina normalita, porque en realidad es nómina, le llaman asimilados, sí he visto que le andan timbrando hasta con la 038, ¿no? Y la verdad es que son muy, muy malas prácticas. Entonces, aquí yo les quise poner ese concepto o esa figura de honorarios asimilados, pues para también comentar el punto respecto de si le toca o no le toca. No, a esa persona en cuestiones legales no le corresponde. Ya si es tu trabajador y tú le llamas asimilado, bueno, genérale una factura adicional, ¿no? Pero ya dijimos, si hay subordinación, es tu trabajador. Pues bajo ese sentido, obviamente sí le corresponde. Ya que tú le llames asimilado, bueno, eso es otra cosa. Entonces, lo que ya viene simulando, ¿no? Con la nómina normal, hay malas prácticas, pero bueno, ahorita ese no es el punto. Pero si ya vienes timbrando bajo ese concepto a esa persona, pues síguele timbrando el aguinaldo de la misma manera. Nada más y tener cuidado en el tipo de régimen, tipo de contrato, la clave que le estás timbrando y todo lo que conlleva el propio CFDI de ese asimilado, porque no es lo mismo. Para efectos de renta, el tratamiento, el ingreso que recibe esa persona, sí es igual. Para efectos de renta, sí es igual. Es el mismo tratamiento, pero ya cuestiones laborales, cuestiones de seguro social, no aplicaría. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué más tenemos por acá? ¿No? Lo que ya veníamos comentando, dice la ley laboral, los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día 20 de diciembre, ¿sí? Equivalente a 15 días de salario y esto es por lo menos. Oye, ¿le puedo dar más? Sí, le puedes dar lo que tú quieras, solo que implica un impuesto sobre la renta, ¿sí? Ahorita vamos a ver la parte que se vuelve exenta, ¿no? Para el caso del aguinaldo. Luego dice, los que no hayan cumplido el año de servicios, independientemente de que se encuentren laborando o no, en la fecha de la liquidación del aguinaldo, pues tendrán derecho a que se les pague la parte proporcional. Normalmente cuando un trabajador no está al momento en que yo pago el aguinaldo, pues quiere decir que ya con fecha digamos, anterior, pues ya se retiró de la empresa, ya no está con nosotros y al momento en que se retira, yo le pago un concepto que se llama finiquito, ¿no? Y en ese finiquito, pues van todas las partes proporcionales, entre ellas el aguinaldo, ¿no? Acuérdense que el aguinaldo es un concepto que se va devengando todos los días, ¿sí? Pero ahí al final del año, yo lo tengo que cubrir, pero se va devengando todos los días del año. Ese es el caso en términos laborales, ¿de acuerdo? Es un concepto que se va devengando, es un derecho que va adquiriendo el trabajador, que se va, digamos, reflejando en términos monetarios, ¿no? Acumulamos una cantidad, hay una obligación de ya pagarlo, se paga y listo, ¿de acuerdo? Bueno, lo que decíamos, ¿no? Oye, ¿le puedo aplicar descuentos al trabajador por este concepto
de aguinaldo, miren, yo aquí les dejo nada más dos artículos. De la Ley Federal del Trabajo les dejo el artículo 97 y el artículo 110. Ahí me dice qué conceptos les debo de descontar al trabajador de sus salarios. ¿Sí? Oye, ¿esto es un salario? Sí, es parte de un salario. Eso es un concepto que deriva de una relación laboral. Entonces, fíjense, si nos vamos a un trabajador que gana el mínimo, sí le puedo descontar ciertos conceptos, entre ellos el FONACOP, ¿no? Entre ellos el concepto de Infonavit, ¿no? Rentas o la pensión alimenticia. Son los únicos conceptos que me permiten 97. Ya si me voy al 110, además del FONACO, además del Infonavit, pues otros conceptos como préstamos, errores, averías, solo que tienen ciertas limitantes. En ninguna parte dice que yo le puedo descontar al concepto aguinaldo un préstamo o cualquier otro concepto que el trabajador me tenga pendiente. Digamos, no hay fundamento legal para ello. Entonces aquí pudiéramos interpretar lo siguiente. Si bien es cierto, el trabajador me puede tener pendiente una cantidad y yo le tengo que pagar el aguinaldo, yo no podría descontarlo. Si bien es cierto, la ley laboral no me lo permite, ¿de acuerdo? No está permitido. Digamos, no hay un artículo que te lo permita, y no hay un artículo que te lo prohíba. No hay un marco legal que te lo permita o te lo prohíba. ¿De acuerdo? De ahí que pudiéramos entender, bueno, pues entonces le descuento. Y muchas veces sí lo hacemos. Miren, acuérdense que el aguinaldo se paga en diciembre. Y en diciembre, algunas empresas ahí hacen el ajuste anual de ISR de ese trabajador. Entonces haces el ajuste mensual, ¿no? Empatas el anual y además tienes que pagar el aguinaldo. Supongamos que tenemos que pagar 5,000 pesos de aguinaldo y el trabajador nos queda pendiente durante todo el año ya acumulado un ISR de 3,000 pesos. O vamos a suponer los propios 5,000. Se me hace mucho, pero me debe 5,000. No le retuve, a lo mejor me equivoqué. Y entonces me queda pendiente un ISR a retenerle al trabajador de 5,000. Oye, yo le puedo decir al trabajador de que le voy a dar 5 de aguinaldo, él me debe 5 de ISR, lo podemos netear. Le puedo decir, mira, trabajador, hay que quede, ¿no? Hay que muera, ni me debes ni te debo. ¿Puedo hacer eso? La respuesta es no. Si bien es cierto, decíamos, no hay un artículo que te lo permita, no hay otro que te lo prohíba. Pero miren, muchas veces me han dicho, yo ya lo hice y lo he hecho por años y no ha pasado nada. No ha pasado nada. Porque el trabajador se deja. Porque el trabajador no dice nada. No sabe el trabajador. Pero si el trabajador supiera, iría a un módulo de la Secretaría de Trabajo, ¿no? Iría incluso a la propia Junta de Conciliación en algunos estados o el tribunal. O se iría a un tema de Profedet. Fíjense, les va a llegar una revisión específicamente por ese concepto o específicamente por ese trabajador y júrenlo que los van a obligar a que el trabajador se le pague el aguinaldo tal cual le corresponde. Sí los van a obligar. Y eso ya se los digo por experiencia. Oye, ¿puedo hacer eso entonces o no puedo hacerlo? Mira, de poder sí puedes. Sí le puedes aplicar descuentos, pero toma en cuenta que si el trabajador no es de su agrado ese descuento, sí se puede quejar con la autoridad y la autoridad sí te podrá obligar de pagarle ese concepto. Y aquí la fundamentación sería el artículo 97 y el artículo 110. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener cuidado con esas malas prácticas. Entonces, ¿para qué es el aguinaldo? El aguinaldo es para hacerle frente a esos gastos que normalmente el resto del año no tienes. ¿Qué le puedes descontar? Pues si acaso un ISR, y eso sí es que aplica, ¿no? Echamos un vistazo al expediente laboral de ese trabajador y vemos, ¿no? Si por ahí hay un tema de pensión alimenticia. Si ahí engloba ese concepto de aguinaldo, a ese concepto sí se lo tendría que aplicar como descuento, ¿no? Parte del aguinaldo va para la señora. ¿Cuál señora? Pues aquella con la que se peleó, ¿no? Aquella con la que no quiso ahí entrarle a la despensa por su propia voluntad y digo, bueno, pues por las malas, ¿no? Que algunas personas pues tenemos esa mala práctica, ¿no?
Bueno, entonces, descuentos permitidos, ninguno. Si acaso el ISR y si acaso la pensión alimenticia. Y eso decretado por un juez y eso aclarándolo con el juez, porque luego el juez dice sí de aquellos conceptos, ¿no? Después de los obligatorios, ¿no? O sea, el ISR en una nómina o la cuota obrero patronal. Pues tendríamos que asomarnos, ¿no? En cuanto a nos diga a qué se refiere todas aquellas percepciones que pudiera tener el trabajador, pues, durante la relación laboral. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué más? Dice, el aguinaldo se calcula en base a un salario diario. Yo puedo tener en la empresa o con mis clientes, puedo tener empresas que ya tienen definido una cuota diaria, ¿no? Como lo marca la ley, una cuota diaria. Aquel concepto que yo le pago al trabajador de manera diaria, sin incluirle ninguna otra concepto, ¿no? Un factor, concepto y demás. Oye, si ese es el caso, supongamos que mi trabajador gana 200 pesos. Oye, ¿le puedo incrementar o disminuir esa cantidad? No, es cuota diaria. Cuota diaria, esa es nuestra base para poder calcular el aguinaldo. Eso es cuando es una empresa que la tiene definida. Oye, y si no tengo definida la cuota diaria, supongamos que es un trabajador que labora por destajo. En ese caso promedias lo que le diste en los últimos 30 días y determinas una cuota diaria. Y en función a ello, pagas el aguinaldo. ¿De acuerdo? Entonces, pudiéramos tener en la práctica una empresa que sí tiene definida la cuota diaria y otra que a lo mejor no la tiene. Si no la tiene, habrá que calcularla. ¿De acuerdo? Bueno, aquí les dejo pues este texto, ¿no? Un poquito ya viejito, pero todavía vigente, ¿no? El aguinaldo, salario base para la cuantificación de propiamente el concepto. ¿De acuerdo? Bueno, déjenme por aquí irnos a sus preguntas. Vamos a ver qué tenemos de preguntas. Bueno, creo que no hay ninguna pregunta. Bueno, por acá, Marisol. Hola, Marisol, ¿cómo estás? Dice, en caso de que el personal cotiza salario mixto, ¿qué aplica? Mira, ¿a qué te refieres, Marisol, con salario mixto? Porque esto lo entendemos cuando hablamos de seguro social, ¿no? Salario fijo, mixto precisamente y variable. No sé si te refieras a eso, Marisol. A ver si por ahí nos escuchas, Marisol. No sé si quieras abrir tu micrófono, adelante. No te preocupes, no pasa nada. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, en efecto, Hola, Marisol. en efecto a eso no, me refiero, ¿no? Nosotros tenemos obviamente personal por el giro al que nos dedicamos para efecto del seguro social. Bimestralmente realizo modificaciones por salario mixto. Tenemos obviamente una cuota fija de la que partimos y proporcionalmente va generando variables, ¿no? Los cuales se van cuantificando hasta tal vez erróneamente, ¿no? Pero también por ya la mala práctica de muchísimos años, se viene pagando precisamente con este salario mixto. Entonces, Ok, bueno, ¿ese trabajador tiene una cuota diaria? Sí, así es. Ok, entonces mira, cuando es una cuota diaria, tú tomas la cuota diaria. Si la cuota diaria es 100, 200, bueno, 100 no podría ser, ¿verdad? Si tomas 150, 200, ¿no? O si estás en zona fronteriza, arriba de 250, 300 y demás, ¿no? Ese es el que tomas. Oye, ¿le tengo que incrementar lo último que le di? No. Una cosa es la cuota diaria, ¿no? Cuota fija o salario diario, que para efectos laborales es lo mismo, lo que gana el trabajador de manera diaria. Y otra cosa sería el SDI, ¿no? Cuota diaria, cuota fija, digamos, la ley le llama cuota diaria. Y ya para efectos de integrar, le llamaríamos SDI, y eso está en el artículo 84, 89 laboral. En el 84 laboral me dice cómo lo integro, y en el 89 me dice para qué sirve. Y ahí está parte de la respuesta que yo te estoy dando. Oye, ¿lo tengo que considerar para efectos del aguinaldo? No.
¿sí? Para el caso del aguinaldo, no. Nada más tomas la cuota diaria, si es que ya la tienes definida. Por eso te preguntaba, oye, ¿hay cuota diaria? Sí, ok, tomas esa. Oye, entonces no tomo la parte del salario mixto, no. Eso es aparte, eso es otra cosa. Acuérdense que aquí son básicamente tres leyes, ¿no? La ley laboral donde se origina gran parte de las obligaciones, ¿no? Y el efecto precisamente en seguro social, pero eso es cuota obrero patronal, eso es seguro social, eso no entra en lo laboral. Y luego la ley de renta, pero son cosas totalmente diferentes. Entonces, Ah, primero no mezclar esa parte de yo tomar el mixto para calcular un concepto meramente laboral. ahora Ujú. bien, si, digamos, esta práctica ya viene dándose de manera irregular de hace, no sé, 10 años a la Claro, fecha, ¿puedo solventarlo incluyéndolo o considerándolo dentro de mi plan de previsión social, mi contrato colectivo o no? O sea, que yo especifique, por ejemplo, en mi caso tenemos una demasía en días de aguinaldo, ¿no? En lugar de dar 15, damos 30 días. Podría yo claro. ponerle la connotación que, y estos serán pagados en base al salario eh, mixto anual. Ahí sí ya Ok. podría yo hacerlo o no. Mira, yo te hablo de una cuota fija que eso es lo que está en ley, ¿no? Digamos, eso es lo correcto. Si tú no tomas esa y tomas el mixto que debe ser un poco mayor la cantidad, no sé, 200 más factor, ¿no? Primer año, prestaciones mínimas, pues obviamente se va a incrementar. Y si a eso le agrego mis variables durante el último bimestre, pues seguramente se va a incrementar. Entonces 250 a lo mejor se va, o de 200 a lo mejor se va a 230, 250, 270, ¿no? Oye, puedo decirle al trabajador o establecerlo en un plan de previsión social, pues sí, dijo, no pasa nada, ¿no? Ahora sí que mientras lo tengas en un plan de previsión social, aunque esto no sería previsión social, sería una cantidad, digamos, una prestación superior a las que marca la ley. Oye, lo puedo poner en un contrato colectivo, en un reglamento, nada más como para aclararlo y nada más para que el sindicato, los trabajadores, la empresa estemos en lo mismo. Pues mira, si lo quieres hacer adelante, pero simplemente estarías diciendo algo que ya vienes haciendo, como bien lo dices, desde hace años. En realidad no te serviría de nada. O sea, no es un soporte legal. Cuando mucho te obligas, ¿no? A través de un contrato, si así lo estipulas en ese contrato, que vas a dar esa cantidad. Mira, es como si yo tuviera un trabajador o varios trabajadores y les digo, yo voy a pagar el aguinaldo en función a 20 días. La ley dice que como mínimo son 15. Oye, ¿es necesario que lo ponga en un plan de previsión social? Pues no, de entrada no es previsión social. Es una cantidad, decíamos, una prestación superior a los que marca la ley. ¿Lo puedo poner en el contrato individual de trabajo? Sí, ahí sí lo puedo poner, pero solo es para efectos laborales, ¿no? Si el trabajador me reclama una cantidad mayor, pues yo le digo, ahí está en el contrato y pactamos 20 días. No me reclames 25, no me reclames 30, son 20, incluso son más de los que marca la ley. Entonces, si tú quisieras agregarlo en un contrato colectivo, si quisieras agregarlo en un contrato individual a lo mejor, o en un plan de previsión social, adelante, pero no tiene mucho efecto ello. Ujú. Ok, muchas gracias. Con mucho gusto, Marisol. Dice por acá, Norma, a un trabajador que tiene incapacidad parcial permanente por riesgo de trabajo, ¿le corresponde el pago de aguinaldo? Pues mira, ahorita vamos a esa parte donde a mi base del aguinaldo le puedo descontar conceptos, ¿sí? Y si me permites, ahorita te contesto tu pregunta, ¿no? Pero de entrada, acuérdense que el trabajador, pues no está viniendo a laborar, ¿no? Su relación laboral está suspendida por una incapacidad permanente parcial. Que ahí, fíjense, ahí entra un tema meramente de seguro social
que sí es importante revisarlo. Te quedaste con el trabajador, ¿le toca aguinaldo o no le toca aguinaldo? De entrada, ¿por qué te quedaste con él? Si ya está incapacitado, aunque es una permanente parcial, hay casos donde el trabajador pues ya no pudiera estar laborando, ya su condición física ya no se lo permite. Entonces viene la pregunta de, oye, ¿lo doy de baja en seguro social o no? No sé si alguien quiere opinar al respecto. Tengo un trabajador, incapacidad parcial permanente. ¿Lo doy de baja? ¿No lo doy de baja en seguro social? De ahí partiríamos, ¿no? Y ya una vez que nos enteramos qué fue lo que hicimos, oye, ¿le toca aguinaldo o no le toca aguinaldo? Adelante, por acá, Catherine, adelante. Sí, buenas tardes, contador. Adelante. Yo tengo una trabajadora que está en incapacidad por maternidad. Entonces, aquí, ¿su aguinaldo sería proporcional o también sería por el año completo? Una pregunta o muy parecida, ¿no? Oye, ¿le quito los días o no le quito los días? Miren, aquí les voy a compartir los días que sí voy a disminuir y los días que no. ¿De acuerdo? Días que se consideran para la base del aguinaldo, o sea, sus 365 días del año o 366 según el caso, ¿no? Año bisiesto, ¿no? Entonces, miren, acá tenemos el tipo de ausencia, ¿no? Por ejemplo, dice, son tres columnas, ¿no? El tipo de ausencia, la base para el aguinaldo, de sí o no, es decir, si lo disminuyo o no lo disminuyo, y la otra, pues, es el fundamento, ¿no? Entonces, fíjense, dice la primera, es una incapacidad temporal producida por una enfermedad general no profesional. Oye, esa le resto los días al trabajador en cuanto a la base, pues no. ¿De acuerdo? En el caso por designar como representantes de organismos estatales y federales, tampoco se disminuye. La que me brinqué dice por servir a la Guardia Nacional, tampoco. La prisión preventiva del trabajador tampoco se disminuye. A ver, déjeme ver aquí la columna. Creo que está al revés, ¿no? No sé qué opinen ustedes, pero me parece que está al revés. Ahorita la revisamos, ¿no? A ver, sigue diciendo, por arresto del trabajador, permiso sin goce del sueldo, suspensión por medida disciplinaria, faltas injustificadas, fíjense, la incapacidad por riesgo de trabajo y la incapacidad por maternidad. ¿De acuerdo? Aquí está invertido. En los casos de donde sí tengo que disminuir de los 365, sería, por ejemplo, oye, si mi trabajadora está incapacitada por cuestiones de maternidad, ¿le resto los días para la base del aguinaldo? La respuesta es no. ¿De acuerdo? En ese caso no se descuenta. Haz de cuenta que sí vino a trabajar, pero solo para efectos del aguinaldo. ¿Sí? Oye, es una incapacidad por maternidad, dice a esa base, los 84 días más o menos, ese no se descuenta. En el caso de la incapacidad por riesgo de trabajo, tampoco. Oye, el trabajador fue arrestado. En ese caso, los días que esté arrestado, sí se restan a la base. Que pudiéramos decir algo que pudiera pasar. Permiso sin goce de sueldo. ¿Le resto ese día a los 365? Sí. Faltas injustificadas. También se las descuento. ¿De acuerdo? Aquí yo les voy a corregir ese material y si quieren con mucho gusto se los comparto porque está invertido. En donde dice no es sí y donde dice sí es no. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los casos donde pudiéramos tener de mi base si le resto. ¿De acuerdo? De mi base si le resto. Nada más que ahí al material no le hagan caso porque está invertida la respuesta. Los que dicen pero sí está correcto, ¿no? Porque dice días que se consideran. A ver, déjame ver más arribita. Sí se consideran. A ver, déjame ver más arribita. Es que tengo aquí como mocha mi parte de la lámina porque me tapa todo el panel de Zoom. A ver, dice días que se consideran para la base del aguinaldo.
¿De acuerdo? Entonces, son de entrada 365. ¿De acuerdo? Entonces, de entrada son... Ajá, adelante, adelante. pero entonces está correcto porque dice días que se consideran, o sea, los días por incapacidad de riesgo sí se consideran, igual que maternidad. Ah, ¿no? ok, sí, cierto, tienes toda la razón. Sí, sí, sí. Sí, yo me estaba yendo nada más por el concepto y la respuesta. ¿De acuerdo? Entonces, sí tienes toda la razón. Vamos a dejarlo así. Es correcta la respuesta si tomas en cuenta el título, ¿no? Días que se consideran para la base del aguinaldo. Entonces, sí se considera la incapacidad, sí se considera la incapacidad por riesgos de trabajo y maternidad, no se consideran en el caso de las primeras que estábamos revisando. Muchas gracias por esa aclaración. Aquí me tapaba la parte de arriba y luego los títulos sí son importantes, ¿no? Al momento de interpretar la demás información. Muchas gracias. Bueno, entonces, no sé si di respuesta a lo que por ahí Catherine nos preguntaba, que en el caso de maternidad, si lo descontaba o no lo descontaba. Esos no se descuentan, ¿de acuerdo? Sí, contador, Bueno, gracias. para servirte, Catherine. Y la otra persona que por ahí mencionaba de la incapacidad permanente parcial. Yo les decía, miren, yo no sé qué opinen ustedes, pero desde mi punto de vista, una trabajadora que ya está, que tiene una incapacidad permanente parcial, digo, dependiendo dependiendo todavía de la parte física, de si puede o no puede laborar, pues de ahí partiríamos, ¿no? Obviamente no hay un marco legal muy amplio respecto a ello, solo tenemos en la ley laboral, ahorita si quieren se los comparto, donde sí implicaría, pues obviamente, la baja del trabajador, ¿no? La baja en términos laborales y obviamente la baja en seguro social, ¿no? Entonces, doy de baja a mi trabajadora, que ya físicamente no la puedo reubicar en otro lugar de trabajo. Supongamos que es un trabajador, no sé, es un vigilante, ¿no? Es un vigilante que por alguna cuestión, enfermedad o accidente o bla, bla, que en este caso sería más como por alguna enfermedad, ¿no? Resulta ser que queda ciego, ¿no? O está enfermo y se le empeoró y esto provocó que se quedara ciego. Oye, ¿lo puedo reinstalar? ¿Lo puedo reubicar a otro lugar? Pues no sé cómo qué lugar pudiera estar, porque ya no puede ver. ¿Qué hago con ese trabajador? Pues aplicas la baja, ¿no? Aplicas la baja para efectos de la ley de seguro social y obviamente para efectos de la ley laboral. Solo implica un finiquito, ¿de acuerdo? Eso está en la Ley Federal del Trabajo. Si quieren ahorita ahí para tener un mejor texto, porque no hay mucho, se los comparto. Y luego, para efectos de la pregunta que me hacen, oye, ¿a esa persona le toca aguinaldo? A esa persona no le toca aguinaldo. ¿De acuerdo? A esa persona no le puedes calcular su aguinaldo. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si ahí contesto la pregunta para ya. Perdí de vista aquí quién me la hacía. Creo que era Norma, ¿no? Norma Alonso. Sí, muchas gracias. Para servirte. ¿De acuerdo? Miren, aquí, digo, partimos de la ley laboral. Mucho ojo con ese tipo de cuestiones que luego en la práctica nos botan, ¿no? Algo que es muy cierto es que no hay mucho texto legal al respecto. Miren, aquí déjenme abrirles la ley laboral y les doy el fundamento de esto que les estoy platicando, de dónde partiríamos. Déjenme aquí abrir la Ley Federal del Trabajo y les doy la fundamentación y la consecuencia, ¿no? Vámonos aquí, déjenme ubicar el artículo. Miren, aquí les comparto la pantalla. Este es el fundamento de si puedo dar de baja a la trabajadora. Obviamente, la primera pregunta que te bota es el tema de seguro social. No te fijas mucho en lo laboral, pero partimos de lo laboral. Fíjense lo que dice el artículo 53. Dice, son terminación de las relaciones de trabajo
Y luego 53, el proemio dice son causas de terminación de las relaciones de trabajo. Y nos vamos a ir directamente a la fracción cuarta, ¿sí? Déjame aquí le hago más, amplío la pantalla. La incapacidad física o mental o inhabilidad manifiesta del trabajador que haga imposible la prestación del trabajo. Pues en ese caso implicaría una terminación de la relación de trabajo y nada más entraría un finiquito. Ahora, si yo no apliqué la baja y entonces viene el caso de su aguinaldo, no aplicaría el tema del aguinaldo. ¿De acuerdo? Bueno, seguimos aquí con el material y vámonos a la parte de renta. ¿De acuerdo? Ya decíamos que el artículo 93, el proemio, me establece básicamente, dice no se pagará el impuesto por los siguientes conceptos, ¿no? Entonces hagan de cuenta que dice no se paga el impuesto por esos conceptos, o podríamos decirle, hagan de cuenta que dice estos conceptos están exentos. El aguinaldo. Entonces dice artículo 93, ¿sí? Artículo 93, fracción decimocuarta, que el aguinaldo está exento a 30 UMAS, ¿de acuerdo? Entonces, para efectos de yo pagar el aguinaldo, 30 UMAS, artículo 93, y luego yo aquí les correlacioné la parte del apéndice 6, que es una guía, ¿no? Que está también es una matriz que está dentro de la guía de llenado, es apéndice 6, donde básicamente me da el concepto y me da la parte que está exenta y por supuesto me da el fundamento. Esa información del apéndice 6 me sirve para yo validar lo que voy a revisar en cuanto o para efectos de una declaración anual de ISR, si es que yo tengo que aplicársela a ese trabajador. ¿De acuerdo? Para efectos de renta, sí hay una parte que está exenta y el excedente, por supuesto, estará grabado. Ahora, las multas. ¿Qué pasa si no pago el aguinaldo? Las multas. De acuerdo a un artículo 1002 laboral, dice, por las violaciones a las normas de trabajo no sancionadas en este título o en alguna otra disposición de ley, se impondrá al infractor, al patrón, multa por el equivalente de 50 a 5,000 veces la unidad de medida y actualización. Entonces, hablamos aquí de una multa. Yo aquí les había corregido el material, pero al parecer no lo guardé o algo así. Pero bueno, lo voy a corregir. Déjenme aquí multiplicarle 8962 y por lo que es el valor de la UMA actual, decíamos que es 89.62 por 50, que es la mínima, 4,481, y luego vamos a hacer lo mismo, pero con 5,000 UMAS, 89.62 por 5,000. Serían 448,000. Ahí está, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la parte de la multa de cuánto nos pudiera aplicar si es que no pagamos el aguinaldo en la fecha límite que la ley me establece, ¿de acuerdo? Y déjenme irme aquí ahora a sus preguntas. Por acá, Norma, me decías que no, pero no sé si a qué te referías, Norma, cuando me dices que no. Bueno, entonces esa es la parte que quería comentarles del aguinaldo. No sé si en cuestiones meramente, pues digamos, teoría, tienen alguna duda, algún comentario. Revisaríamos un caso práctico muy rápido y ya para ir, pues obviamente concluyendo con este tema, ¿no? Nos tengan algunas dudas, algunos comentarios. Con mucho gusto, adelante, los escucho o los leo.
Dice por acá, dice, solo para confirmar, tengo un empleado que tiene un préstamo y quiere pagar su saldo con el aguinaldo. Es lo que les decía, ¿no? Que luego los trabajadores, pues eso, ellos mismos, ¿no? Son los que te dicen, oye, pues descuéntame lo del aguinaldo, ¿no? Yo les hablaba, del artículo 97 laboral y 110, y pues obviamente ahí ese descuento no estaría permitido. Digo, no sé cuánto les deban aquí de un préstamo, pero supongamos que te deben 3, que te deben 5, digo, no sé cuánto sea, le puedes descontar directamente ese concepto. La verdad es que no podrías. Yo, patrón, no podría aceptar eso. Sí, yo no podría aceptar. Acuérdense que decíamos que es un derecho irrenunciable. Entonces, ¿qué le puedo decir al trabajador? Sí te puedo aceptar el descuento, pero bajo lo que dice el 110 laboral, ¿no? Sobre el excedente, le restas el salario mínimo, a ese salario mínimo le aplicas, por la diferencia le aplicas el 30%, digamos, eso es diario, lo multiplicas por 7, por 15, por 14, conforme pagues, y esa es la cantidad que le puedes descontar. Menos de eso, ¿no? Supongamos que te da 500 pesos. Oye, ¿cuánto le puedo descontar a la quincena? Supongamos que el cálculo te da 500. ¿Le puedo descontar 600? No. ¿Le puedo descontar 1000? No. ¿Le puedo descontar menos de 500? Sí, menos de 500 lo que sea. ¿De acuerdo? Lo que finalmente pacta el trabajador patrón. Ahora, a lo mejor me dirían por acá, oye, ¿y si hago un escrito que me lo firme, ¿no? Que ahí le ponga su huella hasta con sangre para que vean que sí fue él? Me pudiera hacer. Pero acuérdense que es un derecho irrenunciable. No hay que andar metiéndose en problemas, ¿no? Digo, a veces el empresario, a veces el patrón, pues obviamente quiere ayudar al trabajador y pues le otorga algunas cantidades, por ejemplo, préstamos, pero acuérdense que préstamos también están limitados dentro del propio 110. Dice, no le puedes prestar más de lo que gana un trabajador al mes. Y yo he visto empresas que le prestan hasta 5 o 6 meses de ese concepto préstamo, ¿no? De su salario, por supuesto. Y luego he visto otras empresas que hasta los intereses les quieren cobrar. No le puedes cobrar intereses al trabajador por ese concepto de préstamo. ¿De acuerdo? No es tu actividad, no es tu objetivo, no es parte de lo que haces. Sí puedes otorgar eso como prestación, sí. Un préstamo al trabajador, sí, pero no lleva un interés, porque el interés no se lo puede descontar el trabajador. ¿De acuerdo? Bueno, pues, ¿alguien más? ¿Alguna duda? Con mucho gusto. Y nos vamos al cálculo a revisar por la ley de renta, ¿no? Artículo 96, y lo que es el reglamento para ver si estamos en lo correcto o no. Déjenme aquí abrirles el Excel y vámonos rápidamente a ese concepto del aguinaldo. Miren, esta es una hoja de Excel, por supuesto, en su sistema de nómina hay algunas precisiones que hay que hacer, ¿sí? Entonces, es una nómina de aguinaldo en Excel, nada más a manera de ejemplificar el por qué te da esa cantidad en el sistema. Miren, yo aquí les puse 5 trabajadores, con eso nos sirve para ejemplificar, sus días durante el año, y aquí le puse, por ejemplo, días a descontar. ¿Sí? Era lo que estábamos platicando. Dice acá, del trabajador 1 tuvo 6 faltas injustificadas. Del trabajador 1, así que esas sí se las voy a descontar porque es una falta injustificada. Dice el trabajador 2, el INSS le otorgó permiso para faltar por 30 días por riesgo de trabajo. Esa, acuérdense que es riesgo de trabajo y esa no se descuenta. El trabajador 3 dice, tiene una licencia por 28 días. Fíjense, una licencia por 28 días. ¿Se la descontamos o no se la descontamos? Es una licencia para cuidar a su hijo que ha sido diagnosticado con cáncer por el Instituto Mexicano del Seguro Social.
¿La descontamos o no la descontamos? ¿Qué opinan? ¿Descontamos o no descontamos? Dice Anabel, si se descuenta, ¿alguien opina diferente? Que también no es algo muy común, ¿no? Una licencia, dice por acá Nelly, no se descuenta, bueno, ahí ya vamos empatados, ¿no? Dice Nelly, no se descuenta. ¿Qué opinan ustedes? Es una licencia, ¿no? Unos días que me otorga el Seguro Social, bueno, me otorga la licencia para que yo la haga válida con mi patrón y me permite irme a cuidar a mi hijo diagnosticado con cáncer. La intención es acompañar a esa personita hasta los 16 años que fue diagnosticada con cáncer en el Seguro Social, de estar con ella en la quimio, en la recuperación, los ánimos y todo ello. Esa fue la intención del instituto, ¿no? De solicitar esa aprobación de la licencia. Pues puede ser una licencia por 28 días, puede ser por un día, y esa situación se puede repetir tantas veces sea necesario. Pero, ¿qué opinan ustedes? Supongamos que su trabajador está cuidando a su hijo o a su hija, ¿no? Diagnosticada con cáncer en el instituto y te trae ese documento. Pero ahorita que vamos a calcular el aguinaldo, la pregunta es, ¿la considero o no la considero? De los 365 días, ¿resto esos días o no los resto? Dice Marisol, adelante. Dice por acá Karina, sí se descuenta, ¿no? O algo así me pareció escuchar. ¿Qué opinan? Bien, vamos a irlo por lo que dice la mayoría, ¿no? Para no entrar mucho en el tema, lo que dice la mayoría es que sí se descuenta, ¿no? Yo lo pondría aquí de ese trabajador 3, 28 días, ¿no? ¿Están de acuerdo? Lo que diga la mayoría, eso se hace. Bueno, ¿qué más? 5 tiene incapacidad de 10 días por enfermedad general. Ese sí lo voy a restar. Es una enfermedad general, no es riesgo de trabajo, no es maternidad. En el caso de los 28 días, obviamente es broma lo que la mayoría diga, pero sí lo vamos a descontar. ¿De acuerdo? Sí lo vamos a descontar. Es una licencia, es equiparable, ¿no? En términos de la ley de seguro social, es equiparable a una incapacidad por enfermedad general. De hecho, el tratamiento es parecido, ¿no? Entonces, el trabajador de que vive, el seguro social le paga el 60% sobre su SBC. De eso va a vivir. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, seguimos aquí con el cálculo. Ya tenemos nuestros días base. Listo, eso lo hace el sistema. Obviamente esta parte de los días a descontar sí requiere una configuración. Obtengo el factor, ¿de acuerdo? ¿Cuántos días le vas a otorgar? Mira, le voy a otorgar los mínimos que establece la ley, o sea, 15. Aunque puede ser 20, puede ser 25, puede ser 50. Lo que la empresa así determine. En este caso yo lo voy a dejar con la prestación mínima 15. En el sistema, esto es algo que se tiene que adecuar, porque no todas las empresas pagan 15. Habrá empresas que paguen 20 y eso yo lo tengo que adecuar en una nómina especial que yo voy a crear dentro de mi sistema de nómina, ¿de acuerdo? Entonces ahí le pondré pues 15, 20, 25 o a lo mejor en el primer año recibe 15, en el segundo 16, en el tercero 17, luego 20, luego 25, etcétera. De acuerdo a la antigüedad va incrementando tus días de aguinaldo. También es una configuración que se tiene que hacer dentro del sistema. Bien, entonces determino mi cálculo, ¿sí? Multiplicando los días que estuvo el trabajador durante ese año en la empresa por este factor que determinamos, 15 entre 365, y me daría un nuevo cálculo que en este caso son 1475, ¿sí? Y lo que voy a hacer es multiplicar el resultado del cálculo por la cuota diaria. Sí, acuérdense que la ley le llama cuota diaria. Y hace rato me preguntaba, oye, ¿puede ser sobre otro salario
mayor mixto? No. Digo, lo puedes hacer así, pero no va en función a un salario SBC o mixto o variable, no. Va en función a una cuota diaria. Eso dice la ley. Aunque yo para arriba, lo que sea, puedo otorgarlo. Mientras sea de más, el trabajador no tiene por qué reclamarme. Claro que si es inferior, el trabajador sí pudiera reclamar. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ahí está. ¿De acuerdo? Entonces me regreso acá, ¿no? Decíamos los días a descontar, me queda mi base, determino el factor, determino mi cálculo y estaba yo aquí en la parte de la cuota. Entonces, un trabajador gana 260, gana 200, 220, 210, 300. Obviamente, estos serían salarios que estarían en esta zona resto del país, ¿no? Algunos me quedo a lo mejor corto si estoy en zona fronteriza, ¿no? 213, un poquito más, ¿no? Bueno, entonces determino mi aguinaldo multiplicando el resultado del cálculo o el cálculo multiplicándolo por la cuota diaria y determino precisamente el aguinaldo. Una vez que yo determino mi aguinaldo, ya solo voy a revisar si ese aguinaldo que voy a pagar implica que esté exento al 100% o si hay una cantidad que habrá que llevármelo a la tabla de ISR, que en este caso por diferencia sí. Entonces, miren, aquí el aguinaldo me da 3,835. La parte exenta, pues ya dijimos, el resultado de multiplicar 89.62, que es el valor de la UMA actual, lo multiplicamos por 30, ¿no? Eso lo veíamos en el 93 fracción décima cuarta, que ahí se los platiqué. Bueno, de los 3,835 me da una parte exenta de 2,688.60, ¿sí? La diferencia entre esas dos cantidades, esa cantidad se considera efectivamente grabada. Y esa es la parte que me voy a llevar a la tabla de renta, ya sea por reglamento o ya sea directamente conforme a la ley en el artículo 96. Les voy a mostrar lo que dice el reglamento, ya obviamente plasmado aquí en el cálculo, y lo vamos a hacer conforme al reglamento, ¿sí? Ya si quisiéramos hacerlo conforme a ley, pues adelante. Miren, como este es un tema que se paga en diciembre, yo les sugiero que pues sea directo, es decir, si vas a hacer el ajuste directamente en diciembre, pues yo le diría, pues toma en cuenta lo que dice la ley y no apliques reglamentos. Si fuera el PTU, pues yo te diría, aplícale, ¿de acuerdo? Porque si yo aplico el reglamento, le voy a descontar una cantidad menor de ISR al trabajador que al final del ejercicio se va a ajustar. Entonces, digamos que sí le descuento de momento una cantidad inferior, pero me la quedará de ver en diciembre. Yo por eso, en la mayoría de los cálculos, yo utilizo directamente la tabla de ISR, la del 96, para que al final del ejercicio yo no tenga que estar ajustando. Y si la obligación es ajustar, pues no implique una cantidad, pues digamos, considerable, ¿no? Por aquello de la cuesta de enero. Bueno, pues conforme al reglamento, dice el reglamento, artículo 174, reglamento presupuesto de renta, y tal cual lo voy a ir desglosando como dice el texto del reglamento y lo vamos aterrizando conforme los números que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Dice la fracción 1, la remuneración de que se trate se dividirá entre 365 y el resultado se multiplica por 30.4. Ok, entonces la remuneración en este caso es la diferencia. De la parte que le voy a pagar de aguinaldo, le resto el valor de 30 UMAS y me queda un excedente. Ese excedente es mi base. Y es esta. ¿Sí? Dice, la divides entre los días del año. En este caso serían 365. ¿Sí? Y luego dice, ese resultado lo multiplicas por 30.4. Ese 30.4, acuérdense que es promedio entre los días con los meses del año. ¿De acuerdo? Y me da un aguinaldo mensual por medio. Si yo divido
esa cantidad entre los días, entre los meses, perdón, número de meses, pues me daría en promedio 95 pesos. Muy bien, ya tengo mi promedio. Dice la fracción segunda. A la parte mensual de aguinaldo, que es promedio, se le sumará los ingresos obtenidos por salarios en el mes de diciembre. ¿Cuánto gana mi trabajador? Ejemplo, gana 7,800. ¿Cuánto es el promedio mensual de aguinaldo? 95. Y entonces la suma de ambos implicaría el ingreso total del trabajador en el mes de diciembre. Le aplico la tabla de renta tanto a la suma de los dos conceptos como solamente a el sueldo mensual. Tomas el sueldo mensual y le aplicas la tabla mensual. Tomas la suma del sueldo mensual más la parte promedio mensual de aguinaldo y le aplicas la tabla. A ambos, ¿de acuerdo? Entonces, suponiendo que nuestras tablas sean correctas, aquí me daría en un caso, digamos, en el caso del promedio más el ingreso al trabajador, digamos, la suma de ambos, me daría un ISR de 673. En el otro caso, donde solo le aplico la tabla de renta al ingreso por salarios, me da 658. No es mucha la diferencia, pero pues tampoco la parte promedio de aguinaldo también no es muy considerable. Bueno, la fracción tercera. El impuesto que se obtenga conforme a la fracción anterior, o sea, la segunda, se va a disminuir con el impuesto que correspondería al ingreso ordinario, es decir, al ingreso mensual más promedio aguinaldo, el ISR que se determine, le restas lo que se determine con el ingreso mensual de manera ordinaria. Y si se dan cuenta, la diferencia, le insisto, no es mucha. Los 679 menos los 658, por diferencia, me dan 1529. No es la diferencia, ¿de acuerdo? No es grande. Pero bueno, a manera de ejemplificar, así sería. Luego dice, el impuesto a retener será el que resulte de aplicar a las remuneraciones a que se refiere este artículo, sin deducción alguna, la tasa a que se refiere la fracción siguiente. Y luego me dice la fracción siguiente, toma lo que dice la fracción tercera, o sea, la diferencia de un ISR acumulado total mes menos el ISR derivado de un ingreso mensual, sueldo y salarios, 15.29. Y lo que vas a hacer, jalas también lo que dice la fracción 1. ¿Sí? La fracción 1, acuérdense que ahí determinamos el promedio de aguinaldo mensual. Y luego dice, y tomas la diferencia, que sería la parte base gravable. Y en este caso, lo que vamos a hacer es tomar la fracción tercera más la fracción 1, y entonces a esa la vamos a dividir y la vamos a elevar por 100 para convertirlo a una tasa, y sería un 16%. ¿De acuerdo? Entonces, repito, tomas la fracción tercera, la vamos a dividir entre la fracción 1 y lo vas a convertir a porcentaje. Para ello se multiplica por 100, ¿de acuerdo? Y me daría 16. Esos 16 se los aplicas directamente a la base gravable, que en este caso son los 1,147. Una vez que lo apliques, te daría 183. Bien. Entonces, fíjense, si yo aplico el reglamento me da 183. Si aplico la ley, conforme aquí lo tenemos, mismo caso, ¿no? De aplicar lo que dice el artículo 96 a la base gravable, que es la suma de ambos. Vuelvo a aplicar la tabla. Aquí hago lo mismo, lo hago con el aguinaldo y luego sin el aguinaldo. Sueldo con aguinaldo, luego sin aguinaldo, y determino una diferencia entre uno y otro. La diferencia en realidad no es mucha. Ahora, criterio. Para el caso de si voy a aplicar ley, aplico ley. Si aplico reglamento, aplico reglamento. No puedes aplicar a unos reglamento y a otros aplicar ley. O le aplicas a todos ley o le aplicas reglamento. ¿De acuerdo? Tiene que ser así. Obviamente aquí no implica la parte de que, mira, a él
le voy a descontar más porque me cae mal, ¿no? Me miró feo, ese tipo de cosas, no. Tiene que ser, para efectos de renta, tendría que ser como muy, muy parejito el asunto. ¿De acuerdo? Bueno, eso es lo que hace su sistema, cualquier sistema que ustedes le quieran, pues, mencionar, eso es lo que hace su sistema, ¿de acuerdo? Yo creo que aquí esta charla iría más con la intención, pues, de resolver sus dudas de manera muy específica, ¿de acuerdo? Entonces, pues, no sé si tienen alguna duda, algo adicional que quieran comentar, pero parte de lo que quería comentarles en cuanto a la fundamentación, algunas preguntas muy puntuales, el cálculo brevemente en una hoja de Excel, pues eso es lo que quería platicarles. No sé si derivado de todo ello, pues ustedes tuvieran alguna duda. Con gusto pueden preguntar, adelante, ¿eh? Si no hay duda, pues bueno, obviamente de mi parte esa sería la charla y bueno, estaríamos ya cerrando este tema, ¿de acuerdo? Sí, Dice contador. adelante. En el caso, en la empresa en la que trabajo, pagamos aguinaldo y prima vacacional juntos. No sé si el cálculo cambie o si hay una parte exenta o grabada de la prima vacacional. Sí, la prima vacacional está exenta a valor 15 UMAS. Digo, no sé por qué lo paguen así, pero bueno, está bien, ¿no? Si así lo quieren pagar junto. Mira, el caso de la prima vacacional es un tema que sí hay que revisar porque tiene, pues decíamos, está exento a valor de 15 UMAS, ¿no? No es lo mismo que el aguinaldo, por supuesto, sí hay que revisarla bien porque mira, ¿qué es lo que pasa normalmente con un sistema de nómina? Lo que pasa es que yo cumplo un primer aniversario, por ejemplo, si yo entré con ustedes el 18 de noviembre del año pasado, pues ayer, 17 de noviembre, cumplo mi primer aniversario. Entonces, el sistema de nómina yo lo puedo configurar para que el día semanal o catorcenal o quincenal, en este caso, supongamos que es quincenal, el sistema dice la prima vacacional la pago en la siguiente nómina. ¿Cuál sería la siguiente nómina? Pues la última del mes. ¿De acuerdo? Ahí se tendría que pagar. Oye, ¿está correcto que yo la pague en esa siguiente nómina semanal, catorcenal, quincenal, cuando el trabajador todavía no ha disfrutado sus vacaciones? Muchas empresas lo hacen por cuestiones financieras, ¿no? No estarse generando un pasivo, porque además de que el trabajador no se va, le debes vacaciones, además le debes la prima vacacional. Entonces, creo yo que para poder controlar un poco el pasivo laboral, me parece que es buena práctica. Sin embargo, el hecho de pagarle al trabajador una prima, una ayuda para que se vaya de vacaciones, pues es precisamente cuando se va a disfrutarlas. El problema es que no siempre se va. Hay trabajadores que a lo mejor tienen 1 año, 2 años, 3 años que se les deben vacaciones. Oye, entonces cuando se vaya, ahí se lo pago. Bueno, esa sería una segunda opción. Que cuando éste disfrute sus vacaciones, ahí le timbras la prima vacacional. Oye, ¿y si nada más se va 2 días, 3 días, 4 días? A lo mejor son 10 y nada más se va 6. Ahí viene también la pregunta de, ¿se la pago proporcional? Eso finalmente ya lo decide la empresa. La ley dice, le toca la prima a partir de que éste ya cumplió su primer aniversario. ¿De acuerdo? Ya al momento en cuando yo se la pague, me parece que es buena práctica si yo se la pago en la siguiente nómina a cuando cumple su aniversario, independientemente de que las disfrute o no en ese momento. Dice la ley, 6 meses para ponerte de acuerdo, patrón, y ya otros 6 meses para poder disfrutarlas. Entonces, 1 año, ¿no? 1 año, y que hay también quien interpreta que es año 6 meses. La ley no dice eso, pero bueno, es interpretación. Entonces, aquí tu pregunta es, oye, ¿es correcto que la pague junto con un aguinaldo? Pues mira, nada más chécate que para cada concepto tiene una parte exenta diferente. Yo te invitaría, Catherine,
que descargues la guía de llenado, la puedes descargar del portal. Si no mandas un mensaje, con mucho gusto te ayudo ahí a enviártela o a descargarla y vamos a revisar el apéndice 6, ¿de acuerdo? Y en ese apéndice 6, pues ahí está la parte que yo te estoy comentando. Vienen todos los, haz de cuenta que es una tabla o un resumen donde viene el concepto y a qué valor de UMA está exento. Que también eso, pues está en el artículo 93. Por ejemplo, si tú quieres saber a qué valor está exento cada concepto, lo puedes ubicar dentro del artículo 93, fracción 1 a la 17. La 1, descanso elaborado, tiempo extra, la 17, viáticos. ¿De acuerdo? Y bueno, complementar si tú quieres con el apéndice 6, guía de llenado. ¿Sí? Con mucho gusto. Sí, muchas gracias. A servirte, Catherine. Bueno, entonces dice por acá Exxon, en el caso de las enfermedades generales generadas por COVID, se consideran como enfermedades generales, pero de acuerdo a las nuevas modalidades del INSS, si la persona tiene recaída o complicación generada por el trabajo desempeñado, se considera como enfermedad de trabajo. ¿Esas de qué manera se considera? Las incapacidades que tengas por COVID clasificadas como enfermedad general, esas las puedes disminuir. Si está clasificada como riesgo de trabajo, esas no las disminuyes, ¿de acuerdo? Pero sí ten ahí bien identificado cuáles sí y cuáles no, ¿de acuerdo? Porque el tema de que si es riesgo o no es riesgo, pues es un tema que hasta ahorita sigue siendo como de discusión, ¿no? Desde mi punto de vista, con todos estos temas de algunos documentos que se emitieron por ahí en marzo del 19, para mí eran enfermedades generales, ¿no? Pero algunos criterios por ahí decían, pues no es enfermedad general, pues dependiendo ciertas características, ¿no? Entonces, para no hacernos bolas en tema de aguinaldo, las que sí te las clasifican como enfermedad general, esas las puedes disminuir. Pero en el caso de riesgo de trabajo, no es. ¿De acuerdo? Bueno, ok. Pues entonces, si no hay alguna duda adicional, pues de mi parte, eso sería todo. Esa es la información que yo quería compartirles. Entonces, pues si no tienen dudas al respecto, yo les diría, pues muchas gracias. Esa es mi charla el día de hoy. Espero haberles aportado algo, o si no, por lo menos haber reforzado lo que ya tenían de conocimiento. Espero haber aportado. Quedo a sus órdenes, ya saben mi correo, y con mucho gusto, ya saben que en lo que yo pueda aportar y en lo que pueda ayudarles, pues cuenten con ello. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias, que pasen una excelente noche.